¿Sabías que tu inteligencia artificial puede recordar más de lo que crees? No solo lo que le dices, sino cómo lo dices, tus proyectos, tus ideas, tus dudas, tus obsesiones. Todo eso grabado como si fuera un diario invisible que se escribe cada vez que hablas. Pero la pregunta no es qué puede recordar ChatGPT, sino cómo lo hace y qué vas a dejar que recuerde de ti. ChatGPT no tiene una sola memoria universal. Tiene 3 tipos de memoria, y cada una cumple un papel distinto. Una vive solo mientras hablas con él. Otra conserva el rastro de tus conversaciones pasadas. Y la tercera puede recordarte de verdad. Aunque lo que casi nadie sabe es que también existe una cuarta memoria. Si quieres que hablemos de ella, déjanoslo en los comentarios. Suena técnico, sí, pero detrás de esa arquitectura hay algo profundamente humano. Una inteligencia que aprende a recordar, y nosotros aprendiendo qué vale la pena que recuerde. Vamos a explorar las memorias de ChatGPT basándonos en la experiencia de usuario y en la documentación pública disponible. Usamos nombres como memoria de sesión, memoria de chat y memoria persistente para explicar de forma sencilla cómo se comporta ChatGPT en el día a día. Dicho eso, veamos cómo funciona cada una de ellas. La primera es la memoria de sesión. Es la más breve, la que mantiene vivo el ritmo de la conversación. Mientras la app está abierta, recuerda tu tono, tus temas, tu energía. Si hablas con emoción, responde con emoción. Si cambias a un tono más reflexivo, lo sigue. Esta memoria permite mantener un contexto entre chats, aunque de forma limitada, porque cuando se cierra la sesión, se apaga, como una chispa que se extingue al final del día, y la próxima vez comienza de nuevo. Por eso, a veces sientes que olvida cosas. Luego, está la memoria del chat, o mejor dicho, el historial del chat. La aplicación almacena tus mensajes como texto en los servidores de OpenAI. Puedes revisarlos, borrarlos, archivarlos o renombrarlos cuando quieras. Su función es como una cinta de recuerdos. Cuando conversas con ChatGPT, no revive cada palabra, sino que la aplicación resume lo esencial. Cuando vuelves días después y ChatGPT parece recordarte, en realidad, lo que ocurre es que la app le entrega solo los fragmentos más sutiles al modelo GPT, un resumen, una versión comprimida del pasado. Ese proceso se llama Context Compression, y aunque ayuda a mantener coherencia sin sobrecargar la memoria del sistema, a veces también limita cuánto contexto puede recuperar la conversación. Por eso existe algo llamado Context Engineering, el arte de darle a la inteligencia artificial el contexto justo para que entienda lo que realmente necesitas. Si te interesa, tenemos un video completo dedicado a ese tema. Cada historial pertenece solo a su propio chat, no se comparte con los demás. Así que, si le preguntas algo de una conversación anterior en otro chat y fue con una memoria de sesión diferente, ChatGPT no lo recordará. Y entonces llega la memoria persistente, la verdadera revolución. Por primera vez, puedes pedirle que recuerde algo entre sesiones y chats. Por ejemplo, recuerda mi proyecto, olvida esto, o guarda mi estilo. ChatGPT entiende estas instrucciones para guardar, borrar o modificar información en su memoria persistente. Y cada vez que lo hace, te avisa. He actualizado la memoria. Ya no es una inteligencia artificial que olvida, sino una que evoluciona contigo. Y si tienes curiosidad por saber qué información personal está almacenada, puedes revisarlo directamente en tu perfil de la aplicación. Y sí, también puedes pedirle que olvide tu etapa de poeta existencial de madrugada. Pero aquí viene lo más importante. La memoria persistente no se activa sola. Tú decides qué guardar, qué borrar, qué compartir. Tienes el control. La inteligencia artificial aprende a recordar, pero somos nosotros quienes debemos aprender a elegir. En el fondo, las memorias de ChatGPT no son simples datos, son una extensión de nuestra forma de pensar, un espejo que refleja cómo construimos significado junto a lo artificial. Cada memoria cumple su papel. La de sesión aporta el ritmo, la del historial, la narrativa, la persistente, la identidad, 3 memorias, 3 voces, y una sola historia, la tuya. Así que la próxima vez que hables con ChatGPT, no pienses solo en lo que preguntas, piensa en lo que estás enseñándole a recordar, porque cada palabra deja una huella, y con el tiempo esa huella se convierte en una memoria compartida. Entonces, dinos, si tu inteligencia artificial pudiera recordarte, ¿qué querrías que nunca olvidara?
Y hasta aquí llegamos con este video. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte lo que viene. Cuéntanos en los comentarios qué te pareció y sobre qué temas te gustaría que hablemos en el futuro. Tu participación es lo que mantiene viva esta comunidad de ideas.